Era el año 1989 y Rafael Edmond, de 24 años, era uno de los hombres más trabajadores en el negocio del crack. Había llegado a ser capo, junto a los principales jefes de Estados Unidos. Muchos tuvieron sus historias en películas o series, pero Rafael es quizá de los menos documentados. Durante 7 años, Rafael y su grupo 150D presumían de ganar hasta 300 millones al año. Cada año se volvían más descarados y violentos, haciendo que la capital pareciera una broma. El consumo de crack devastaba tanto la capital que incluso el alcalde cayó en la adicción y mató a la segunda selección del draft de la NBA y a Lynn Bias. En 1989, Rafael, con el 60% del mercado, tenía la atención total de la policía de Distrito de Columbia y el FBI. Pero ahora la diversión se había acabado. Rafael era calculador y no tonto, pero por error confió en una mujer mayor que conoció años atrás. Tras un primer encuentro en la joyería Alter, Ray Samville fue cómplice de Rafael durante años, aunque no venía de un entorno criminal. Él confiaba en ella para manejar sus millones, pero en 1988, Alta fue arrestada moviendo el dinero de Rafael. Ella accedió y la obligaron a usar un micrófono oculto. Ella grabó llamadas con él, pero lo definitivo fue una charla con la madre de Rafael. Sí, él lo cerró en la esquina y lo vendían. Y luego simplemente llegó al final. Simplemente salió por su cuenta. Ella la engañó para obtener y revelar a los federales la historia criminal de Rafael Edmond, incluyendo el caso Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. Rafael Edmond fue arrestado en abril de 1989. En ese entonces era tan peligroso que lo mantuvieron en una base marina en Quantico y lo llevaban en helicóptero al tribunal por miedo a una fuga armada. En el tribunal hubo un jurado anónimo, sin acceso al público y vidrio a prueba de balas alrededor de él. Se pidió al dibujante de la corte no detallar los rostros del jurado por miedo a represalias. Rafael había ordenado cerca de 40 asesinatos en Distrito de Columbia. Algunos estaban muy cerca de la Casa Blanca, por lo que sus temores eran justificados. No es sorprendente que Rafael recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su mamá recibió 14 años. Dixon, de entre sus 7 hermanos, fue sentenciado a la United States Penitentiary Lewisburg, sería su nuevo hogar. La United States Penitentiary Lewisburg también albergaba a algunos de los nombres más grandes de la cobanda, es decir, Dixon, Dario y Chiqui Trujillo Blanco, hijo de Griselda Blanco. Ellos serían sus nuevos contactos y le ayudarían a mover más droga desde adentro que desde afuera. Rafael manejaba unos 400 kilos semanales para su negocio y hablaba con hasta 50 personas en 3 horas desde los teléfonos de la prisión. Hasta aprendió latín de cerdo para engañar a la policía. Cuando me hizo ese comentario, me lo hacía saber. El precio bajó 3,000 y pasó de la calle 19 a la calle 16, así que automáticamente sabía de qué estaba hablando. Edmundo usaba un código distinto al hablar con sus distribuidores en Washington, Distrito de Columbia. Créelo o no, usaba latín de cerdo. ¿Quieres escuchar un poco? Sí, ¿quieres que escuche qué? No sé si podría usarlo para eso en la comunidad. ¿Qué dijiste? Oh, solo estaba diciendo que hoy me siento bien, tan rápido. Tú podrías hacer eso. Tú podrías estar de vuelta allá, alguien para que nadie entienda de qué estás hablando. Sí. Y podrías hacer la entrevista así. Sí. ¿Puedo hacer la entrevista así? Chiqui fue liberado eventualmente y regresó a Colombia, pero a pesar de que Chiqui fue asesinado en Nusumi, un club nocturno en Medellín, Edmundo se asoció con Freddy Aguilera del cartel de Cali y volvió al negocio. Durante años, la prisión no sabía que él traficaba justo bajo sus narices. Fue capturado en el 96 tras ser delatado en prisión. Recibió 30 años más de condena. Inesperadamente, Rayful se convirtió en informante y dio información sobre muchos traficantes de Distrito de Columbia y ayudó a resolver varios asesinatos. Rayful delató y enviaron a 11 traficantes a la cárcel por cooperar. No redujeron su sentencia, pero lo hizo para liberar a su madre y hermanos. Para evitar represalias, Rafael entró hoy al programa de protección de testigos dentro de la prisión. Además de sus hazañas en el negocio de la coca, Rafael también era recordado por su encuentro con otra leyenda de la zona de Distrito de Columbia. Entrenador Thompson, ajá. Entrenador Thompson, por salvarme la vida, por darme la oportunidad. Fui reclutado por todas las escuelas del país para fútbol americano y baloncesto y
El incidente ocurrió en la preparatoria y todo eso me lo quitaron. Ningún otro equipo, ninguna otra escuela que me estuviera reclutando ya. Mi mamá fue a Georgetown y les suplicó, dame una oportunidad, y él lo hizo. Tras una pelea en una bolera de Hampton, Virginia, en 1993, hubo un juicio polémico. Un prospecto muy buscado, Alan Narbison, perdió todas sus ofertas de reclutamiento y también estaba a punto de perder su libertad. Tras 4 meses en un centro correccional, Alan obtuvo clemencia del gobernador de Virginia al terminar la preparatoria. Alan aún tenía talento, pero ya no recibía ofertas. Mientras él estaba en prisión, su mamá viajó a Washington, Distrito de Columbia, para suplicar. Entrenador conocido por dar segundas oportunidades a jóvenes afroamericanos talentosos. El entrenador Thompson de los Georgetown Hoyers, Allen, recibió una beca completa. El resto es historia. John Thompson nació y creció en los proyectos de Distrito de Columbia y en su adolescencia midió 2.08 metros. Jugó baloncesto desde la preparatoria hasta la NBA. Fue un ganador en cada nivel del deporte, tanto como jugador como entrenador. Tras entrenar a la preparatoria St. Anthony's con récord de 122-28, dirigió a los Georgetown Hoyas por 27 temporadas. En 1960, Georgetown, su universidad preferida, estaba segregada, por lo que no pudo jugar ahí. Se acercaron a él en el 72, en una época de alta tensión racial en la ciudad. Contrataron al entrenador Thompson porque era negro. Eso mejoraba la ciudad y le facilitaba convivir con sus jugadores. El entrenador Thompson destacó por su fuerte presencia y carácter paternal. Llevó al equipo de un 3-23 a pelear por el campeonato. En 27 temporadas en Georgetown ganó 7 premios de entrenador del año y fue el primer entrenador negro en ganar un título masculino de División I. Formó a varios presidentes. También fue mentor de personas como Alan Narbison, Alonzo Mourning, Patrick Ewing y Dikembe Mutombo. Respecto al criminal más prolífico de Distrito de Columbia hasta entonces, controlaba el monopolio de la cocaína en la ciudad. Rafael creció en un hogar donde sus padres vendían drogas. Esto les permitió vivir en suburbios de clase media, no en el barrio. Como sus padres en la adolescencia, Rafael joven vendía pastillas con receta. Después vendió marihuana y fenciclidina también. Era un buen estudiante y jugador de baloncesto y se graduó de la preparatoria Dunbar en el 82. Al graduarse de la preparatoria, Rafael recibió 3 becas y luego asistió a la Universidad de Distrito de Columbia. Para entonces, el negocio del crack crecía con el saqueador a la vista, para que los niños pobres e impresionables envidiaran un camino rápido al éxito. Los amigos de Rafael tenían todo lo que él deseaba, y él quería formar parte de eso. Cuando su operación creció, Rafael usó moteles locales para vender cocaína de baja calidad. Tenía lugartenientes y mensajeros en la calle. Rafael era el hombre en el barrio y todos querían trabajar para él. Chicos de 14 años ganaban hasta $5,000 a la semana. En abril de 1987, Rafael y compañía se sentaron en primera fila en la pelea de Sugar Ray Leonard contra Marvin Tucker. Después de regresar al Hotel Hilton para ver la presentación de los Whispers, fue ahí donde conoció a Melvin Butler, un miembro de los Crips de Los Ángeles. Melvin sería el nuevo contacto de Rafael, enviándole cientos de kilos desde Colombia. Este encuentro casual hizo crecer enormemente el laboratorio de crack de Rafael y catapultó sus ganancias de manera inmensa. Rafael era muy organizado para abastecer a quienes esperaban su dosis y tenía equipos trabajando en turnos. Llevaba registros, pagaba los sueldos de sus empleados y podía recordar cada una de las transacciones. Consumir cocaína en Distrito de Columbia tenía un lado muy feo. Rayford nunca imaginó que el negocio sería tan violento, pero ya estaba demasiado involucrado. Los jóvenes estaban ansiosos por disparar por Rafael para demostrarle su lealtad. Como el típico blanco en Kingpin, Rafael no pudo resistir la tentación de presumir. No ocultó mucho el dinero, autos ni joyas. Tuvo la audacia de pasear en limusina por Distrito de Columbia y una vez gastó $450,000 en ropa italiana, porque era tan ostentoso. La gente sabía quién era Rafael y a qué se dedicaba, y su influencia empezaba poco a poco a contagiar a los jugadores de su equipo universitario favorito. Rafael fue buen jugador de baloncesto en la preparatoria, pero al no cumplir sus sueños vivió indirectamente a través de los Georgetown Hoyers. Rafael era un fanático, y él y su séquito eran habituales en los partidos de Georgetown. Incluso pasaba tiempo en los dormitorios y les compraba pizza a los jugadores. La historia dice que Rafael tenía un equipo en la liga de verano.
Él y los otros capos de la droga apostaban grandes sumas de dinero en estos partidos. Ofreció hasta $50,000 a jugadores de Georgetown para que jugaran para él. Mucho dinero para jugadores de la National Collegiate Athletic Association sin pago, más atractivo para quienes tienen menos chances de llegar a la liga. Era una gran amenaza para el programa y una de las mejores plantillas con futuros jugadores NBA y 2 leyendas. En 1988, el entrenador Thompson acababa de regresar de dirigir al equipo olímpico, con el que ganó una medalla de bronce, cuando se preocupó porque algunos de sus jugadores habían estado jugando para el equipo de Rafael, Alonzo Mourning y John Turner en particular. John Turner y Rafael eran amigos de la infancia, y John se sentía atraído por la vida de gángster de Rafael y su grupo. Y Mourning, el recluta de primer año número 1 del país, se volvió muy cercano a John mientras el entrenador estaba en las Olimpiadas. El entrenador, originario de los barrios bajos, entendía lo que significaba relacionarse con personas como Rafael. Era necesaria una reacción inmediata. Regañó a Mourning y Turner, llamándolos una vergüenza para la escuela y el programa, y diciendo que perjudicaban a quienes construyeron el programa con su esfuerzo. El entrenador Thompson repitió esto al equipo. Clarence Budney Green fue el jugador del año de la División Segunda en la Universidad Estatal de Shadney. Y el amigo en común de Rafael y el entrenador Thompson, el entrenador lo utilizó para organizar la reunión entre los dos. Al día siguiente, Rafael, vestido de manera impecable y sin joyas, entró al gimnasio McDonough en la Universidad de Georgetown, junto con Budney y otros 2 hombres. El entrenador Thompson anotó que debía entrar durante la práctica frente a todo el equipo. El entrenador Thompson entró a la oficina, lo dejó pasar y cerró la puerta. Según una leyenda urbana, medía 2 metros con 8 centímetros. Thompson, quien era percibido como temperamental e intimidante, le apuntó con el dedo a Rafael en la cara y le exigió que dejara de interactuar con sus jugadores insultándolo. Todo el tiempo, supuestamente, afirmaba que no le tenía miedo a Rafael, a su gente ni a su reputación violenta. El acto fue muy audaz, ya que Rafael era la última persona en la costa este que debías molestar. Rafael inmediatamente dejó de tener contacto con los guerreros de Georgetown. La noticia de la reunión se difundió rápidamente por el campus en la ciudad. Nunca hubo represalias contra el entrenador Thompson. Rafael era temido en la ciudad, por lo que quienes no lo conocían tenían una percepción distorsionada. Se esperaba que él resolviera conflictos con violencia. La leyenda perduró años y fortaleció la imagen del entrenador Thompson como un patriarca estricto. 30 años después, en su autobiografía, Thompson dijo que la interacción fue respetuosa y hubo entendimiento mutuo entre ambos, insinuando que intentar intimidar a Rafael habría sido simplemente una estupidez. El entrenador Thompson tenía experiencia tratando con personas como Rafael, así que manejó la reunión con tacto. Era una situación estresante considerando que casi no tenía influencia y tenía que caminar en la línea entre acusar a Rafael de algo, hacer que pareciera una trampa y establecer exactamente qué quería Rafael con los jugadores. Rafael realmente respetaba al equipo y al entrenador Thompson y no quería causar problemas. No se comportó como un matón y entendía las implicaciones de su participación con los jugadores. Rafael nunca volvió a presentarse en otro partido de Georgetown. Según Budney, Rafael sonrió durante todo el camino a casa, cuando Budney le preguntó de qué hablaron. Todo lo que dijo Rafael fue: hombre, el coach Thompson es de lo más genial. Rafael fue arrestado unos meses después y no ha visto la libertad desde entonces. La historia es heroica porque, aparte de lo ocurrido en esa oficina, fue quizá la única vez que alguien desafió a Rafa Edmonds sin consecuencias, y otro fascinante fragmento del folclore estadounidense de la era del crack. Muchas personas sueñan con fama, fortuna y celebridad. Esa idea de estar en el ojo público, de ser conocido y tener el dinero para demostrar que realmente eres exitoso. Muy pocos de nosotros probablemente consideramos algunos de los inconvenientes. El hecho de que ser rico y famoso puede ponerte un poco en la mira. ¿Qué tan seguro puedes sentirte realmente día a día si millones de personas saben quién eres y cuánto vales? Muchos famosos pagan bien por seguridad para protegerse de atacantes o fans demasiado entusiastas. Pero ¿cuántos crees que realmente se preocupan por ser secuestrados? ¿Crees posible que una celebridad sea secuestrada y pida rescate sin que la prensa o la policía lo sepan? Bueno, sí se debe creer en ciertas fuentes. Para responder a esa pregunta, debemos volver a 1993 y hablar con la pareja poderosa emergente de las celebridades, Bobby Brown y Whitney Houston. Bobby Brown había sido miembro de New Edition, que ahora se dice que fue el modelo para la clásica boy band. Tuvieron varios éxitos y lanzaron 3 álbumes entre 1978 y 1985, cuando Bobby se fue para iniciar su carrera como solista y lanzó su primer álbum,
pero fue el segundo, llamado Don't Be Cruel, lanzado en 1988, el que realmente lo catapultó al estrellato. Tuvo una canción número 1, 5 éxitos en el top 10 y un premio Grammy en poco tiempo en los Soul Train Awards de 1989. Conoció a Whitney Houston y desde el inicio era evidente que ambos estaban enamorados. Whitney ya era una estrella internacional. Para entonces ya tenía varias canciones número 1 seguidas y ventas de discos altísimas. Su segundo álbum logró 4 canciones número 1, rompiendo récords y superando su debut, que tenía 3. Ambos álbumes estuvieron en el número 1 de las listas durante semanas en países de todo el mundo. Era evidente que su estrella brillaría aún más desde aquí. Solo pasarían 3 años después de conocerse para que la pareja se casara, y solo uno más para que naciera su hija, Bobby Christina Brown. Realmente, al menos desde afuera, parecía un romance de cuento de hadas. Pero no todo estaba bien entre los dos tortolitos. Brown tenía la reputación de ser un personaje algo inestable. Ya comenzaba a acumular una lista de cargos y problemas debido a su consumo de drogas y comportamiento errático. Y con él la imagen pública impecable de Whitney comenzó a desvanecerse un poco. Ambos protagonizaron peleas por drogas y alcohol que los tabloides difundieron ampliamente. Es un poco sorprendente sobre entonces que en algún lugar del Bronx una banda particularmente despiadada estuviera a punto de planear un crimen audaz y mantenerse fuera de los titulares. La banda del predicador estaba liderada por un hombre enorme llamado Clarence Hitley. Nació en 1953 y medía 2.01 metros de altura. Su enorme tamaño era lo menos aterrador de él. Creció en Harlem, Nueva York, y desde joven participó en el crimen, siendo enviado a un centro de detención juvenil antes de los 10 años. A principios de los años 80, Clarence, conocido como predicador, ya se había rodeado de hombres tan astutos, despiadados, violentos y hambrientos de poder como él. Juntos vendían grandes cantidades de cocaína en Nueva York y también traficaban otras drogas. No eran las drogas lo que hacía famoso al grupo, sino cómo trataban a la competencia y deudores. Clarence y sus acompañantes le juraron lealtad eterna y harían lo necesario para el éxito de su organización. Eran famosos por usar secuestros, tortura y desmembramiento para intentar recuperar deudas antiguas. Eran conocidos por cortar dedos, pies y otras partes del cuerpo para que las víctimas dieran dinero o motivar a familiares a pagar rescates. Y no tenían reparos en cometer asesinatos para proteger lo que era suyo y eliminar a quienes intentaran quitárselos. Su infamia aumentó tras secuestrar a un niño de 12 años, enviar sus dedos a su familia y matarlo a sangre fría. De todos modos, el punto es que Clarence Preacher Hitley y su grupo no debían tomarse a la ligera. David Collins, exintegrante de la banda, reveló en un libro una sorprendente historia sobre un crimen cometido por la banda de Preacher. Eso debió haber sido noticia en todo el mundo, pero no lo fue. Bobby Brown había acumulado una supuesta deuda de drogas que rondaba los $25,000 con alguien en Atlantic City. Preacher compró la deuda, la pagó y luego hizo que Bobby le debiera a él y a su grupo una suma mucho mayor. No querrías deberle dinero al grupo de Preacher. Famoso o no, sabían que Bobby iba a un club nocturno en Manhattan y 3 fueron ahí para interceptarlo. Efectivamente, él estaba ahí y le dieron cocaína de alta calidad una vez que probó el producto. Por supuesto, quiso comprarles más. Lograron que los siguiera a un departamento en el Bronx, prometiéndole que ahí podría comprar más drogas. Una vez que estuvo en el 5º piso, lo sometieron, le apuntaron con armas y lo golpearon cuando intentó escapar. Lo ataron de manos y pies y le metieron trapos en la boca para que no pudiera gritar. Predicador finalmente hizo su aparición, imponiéndose en la habitación, probablemente lo último que Bobby Brown quería ver. Bobby suplicó por su vida, rogó, juró una y otra vez que sí tenía el dinero. Prometió que Whitney pagaría lo necesario para verlo libre. Charles volvió a dejar solo a Bobby por horas, permitiendo que sus subordinados lo acosaran y amenazaran. Incluso sugirieron en un momento que matarían tanto a Whitney como a él. Durante todo ese tiempo, Bobby suplicó y rogó por su vida, y repetía una y otra vez que su esposa pagaría lo que fuera necesario. Solo debían llamar y pedirlo. Así que finalmente, después de varias horas de amenazas e intimidación, el grupo hizo la llamada a Whitney Houston para explicarle la situación. Expusieron los hechos. Tenían a un hombre, les debía mucho dinero, y le dijeron lo que le harían si el dinero no aparecía. Entonces, ¿qué hizo Whitney Houston, la galardonada cantante y celebridad? Llamó a la policía,
Mandó a su equipo de seguridad a hacer un rescate, intentó pedirle favores a alguien. No, si los relatos de este libro son precisos. Whitney entregó personalmente una bolsa con $400,000 en efectivo, tuvo la previsión de usar una peluca y gafas oscuras para ocultar su verdadera identidad. Pero fue allí en persona, entró directamente a ese departamento en el Bronx, entregó el rescate y se fue con su esposo. Todo sin que las autoridades ni la prensa se dieran cuenta, al menos durante los siguientes años. Como todo en la vida, ninguna acción está libre de consecuencias para Clarence Preacher Headley y su banda de predicadores. Aunque la policía no se enteró de este incidente en particular, ellos ya se estaban haciendo notar demasiado con trucos similares. Los secuestros, robos, violencia y el tráfico masivo de drogas de la banda pronto atrajeron la atención de las autoridades locales. El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York crearon un grupo especial para atrapar a la banda, que para ese momento sospechaban que había estado involucrada en más de 40 asesinatos. En los años siguientes, los miembros destacados de la banda del predicador fueron arrestados y empezaron a dar información a cambio de sentencias más leves. El hombre de confianza de Clarence, John Cobb, fue arrestado, y el predicador detenido poco después, el 15 de julio de 1996. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad para evitar la pena de muerte y recibieron cadena perpetua. Predicador sigue vivo en el sistema penitenciario de Estados Unidos y Florida y tiene 70 años. En cuanto a Bobby y Whitney, sus vidas seguirán entrelazadas durante años después del secuestro y el rescate. Pero es justo decir que no todos esos años fueron felices. La relación fue tumultuosa, por decirlo menos, y Bobby Brown fue acusado de cometer violencia doméstica contra Whitney en varias ocasiones. Ambos seguían consumiendo drogas en distintos grados. Y el voluntario también. Una relación infeliz terminó en 2007 tras 15 años de matrimonio. Solo 5 años después de esto, en el año 2012, Whitney sería encontrada muerta en su bañera. La causa de muerte se atribuyó a una enfermedad cardíaca y consumo de cocaína. Whitney y Bobby tuvieron una hija, Bobby Christina Brown, nacida en 1993, quien falleció en 2015, 3 años después de su madre. Ella también fue hallada inconsciente en la bañera. Bobby Brown está casado con su manager, Alicia Etheridge Brown, y lo ha estado por más de una década, habiendo tenido un total de 7 hijos a lo largo de los años. Además de perder a Bobby Christina, en 2015 uno de sus hijos, Bobby Jr., murió por una sobredosis de drogas. Quizás ser famoso no es tan bueno como parece. Es surreal imaginar a Whitney Houston entrando a una casa de drogas con casi $500,000, solo con peluca y gafas de sol para protegerse. No parece que nadie en la situación haya terminado realmente feliz. Ninguna de las personas que alguna vez se cruzaron con Preacher lo hizo, eso es seguro. Y tampoco él ni sus muchachos, que están cumpliendo largas condenas en prisión o muertos. De los principales implicados en el secuestro, Clarence cumple cadena perpetua. Whitney está muerto y Bobby es un padre que ha perdido a 2 hijos. Lo que sea que se pueda decir sobre la relación que Bobby y Whitney tenían, cualquier defecto o falla que se haya mostrado durante sus muchos años juntos. El secuestro que hemos visto hoy cubre más de lo que uno esperaría. Claro, tiene los elementos que ya conocíamos, el exceso de drogas, Bobby Brown tomando riesgos y metiéndose en problemas, Whitney siendo arrastrada con él, pero también muestra que, aunque sea por un tiempo, había algo fuerte entre ellos. Una relación por la que valía la pena arriesgarse a sufrir lesiones y hasta la muerte. Una por la que pagar $400,000 para salvarla y continuarla parecía más que justificado. Puede ser sencillo ver atrás las golpizas, excesos, titulares y muertes trágicas de Whitney, Bobby, Christina y Bobby Jr. Quizá en este surrealista fragmento del Bronx podamos ver lo bueno que hubo entre ellos. Esta es tu pelea más corta de todas. No lo sé, amigo. Sí, Lennox Lewis, voy por ti. Frustra entrenar así y luego obtener estos 7 u 8. Para esta pelea entrené 2 o 3 semanas. Enterré a mi mejor amigo y le dediqué la pelea. Iba a quitarle el corazón. Soy el mejor. Después de vencer fácilmente a Lou Severis en el primer asalto, Iron Mike Tyson estaba listo para enfrentarse a Lennox Lewis en lo que sería la pelea más vendida de su carrera. Se esperaba que hiciera una promoción épica, como se le llama en el mundo de las peleas. Básicamente, dar una entrevista promocional que generara interés para una posible pelea, y así lo hizo. Soy el más brutal, el más despiadado que ha existido. No hay nadie que pueda detenerme. Lennox es un conquistador.
No, yo soy Alejandro, él no es Alejandro, soy el mejor de todos los tiempos, nunca ha habido nadie como yo, no hay nadie que pueda igualarme. Mi estilo es impetuoso, mi defensa inexpugnable y soy feroz, quiero tu corazón y devorar a sus hijos. Alabado sea nuestro sello. Una de sus diatribas más memorables y épicas. Pero esta vez sintió que era lo suficientemente importante como para comenzar dedicando el discurso a un amigo fallecido, Mike. ¿Esa fue tu pelea más corta? Apostaría que sí. ¿Y si solo hay un guardia y que las bendiciones y la paz de Muhammad sean sobre él? Dedico esta pelea a mi hermano Darryl Baum, que falleció. Darryl Hamo Baum, quien fue guardaespaldas de Mike Tyson y el hombre que casi mata a Curtis. 50 Cent Jackson en los emocionantes meses tras su condena de 10 años en prisión. Hamo fue guardaespaldas del hombre más peligroso del mundo. Casi cambió el curso de la historia del hip hop y se convirtió en una víctima en una guerra de pandillas que acabó con toda su banda. Esta es su historia. Darryl Hamo, o Homicide Bomb, era un gángster notorio y temido de los proyectos Lafayette Gardens en Brooklyn. El apodo no venía de su habilidad para matar, sino de su reputación por noquear a la gente de un solo golpe y luego robarlos cuando era adolescente. Pero Hamo medía como 1.70 metros y caminaba con una cojera, así que, ¿cómo exactamente llegó a ser el guardaespaldas de Iron? Mike Hamo y Mike se conocieron en el reformatorio durante la juventud problemática de Mike, luego tomaron caminos distintos, con Mike convirtiéndose en campeón de boxeo de peso pesado. Hamo pasó la mayor parte de los 90 en prisión por robo y salió en la víspera de Año Nuevo de 1999. Tyson sabía que su amigo tendría dificultades para reintegrarse a la sociedad. Así que, en un intento de alejar a Hamo de las calles, supuestamente le dio un auto, dinero en efectivo, un Rolex y un trabajo como su guardaespaldas. Pero se rumora que Hamo tenía problemas aceptando regalos y quería ganar su propio dinero. Después de salir libre, Hamo se unió a la pandilla Peanut Crew y se relacionó con Kenneth Supreme McGriff, capo de la droga en South Jamaica, Queens. Ahora Hamo tenía 34 años y las calles estaban llenas de pandilleros más jóvenes y ambiciosos. Pero a pesar de esto, Hamo hizo sentir su presencia de inmediato y comenzó a presionar a los vendedores para que vendieran drogas para él. Hamo no tenía dónde quedarse, así que, supuestamente, también vivía en la mansión de Mike en Connecticut en ese momento, la misma mansión en Connecticut que el hombre al que intentó asesinar más tarde compraría a Mike Tyson. Antes de ser el mayor nombre del rap en los 2000, 50 Cent se hizo famoso en las calles de South Jamaica, Queens, tras una adolescencia difícil como narcotraficante, boxeador y delincuente juvenil. Decidió que el rap sería su salida. Antes de ser famoso, 50 Cent ya era una sensación del rap en Nueva York y competía con J.A. Rule, también de Queens, firmado con Murder Incorporated Records, además de ser una disquera. Murder Incorporated era una operación de lavado de dinero para Supreme McGriff y estaba dirigida por los hermanos Chris e Irv R.V. Gotti. Ambos habían conocido a McGriff desde 1994. En ese momento, 50 Cent tenía una disputa continua con J.A. Rule, el artista estrella de Murder Inc. La disputa involucró robos de cadenas, peleas e incluso que apuñalaran a 50 Cent. En una ocasión, Supreme intervino e hizo varios intentos de persuadir a 50 Cent para que hiciera las paces con J.A. Rule, pero no tuvo éxito. Al final, 50 Cent estaba metiéndose con el dinero de Prim y eso no podía permitirse, así que puso una recompensa de $25,000 por la vida de 50 Cent. Un error común es pensar que el atentado tuvo que ver con el lanzamiento de la canción Ghetto Karan, donde 50 Cent reveló los negocios callejeros de jefes criminales como Supreme y Gerald Prince Miller. Pero eso no puede ser el caso porque todo lo que se menciona en la canción ya era información pública. La canción era un tributo más que una ofensa, e incluso Supreme ya sabía sobre la canción y la letra antes de que fuera lanzada. El 24 de mayo de 2050 salió de la casa de su abuela, dejando a su hijo adentro y a su abuela en el patio. 50 se subió al asiento trasero del auto cuando otro auto se acercó. Un agresor se acercó a la ventana y disparó 9 veces con una pistola 9 milímetros. 50 fue baleado en la mano, brazo, cadera, ambas piernas, pecho y mejilla izquierda, unos centímetros arriba. Nada de esto habría ocurrido. Milagrosamente, 50 sobrevivió tras 3 semanas en el hospital. Su supervivencia es una de las historias más veneradas del folclore del rap. 3 años después, la canción Mini Men revelaría a Hamo como el tirador, pero para entonces, Hamo ya llevaba mucho tiempo muerto, y no fue por obra ni gracia de 50.
Hama fue asesinado 3 semanas después del tiroteo de 50, pero ambos hechos no estaban relacionados. Al morir, Hama era parte de la banda Peanuts, liderada por Ivory Peanut, Davis y James Jr. Hamilton. Un año antes, en junio de 1999, Myron Wise Hardy fue asesinado en el complejo de viviendas Lafayette Gardens. Se descubriría que el asesinato fue por una guerra territorial entre bandas de narcotraficantes. Myron pertenecía a los Hermanos Dinero en Efectivo, banda formada en 1991 con unos 15 miembros, liderada por él y su hermano encarcelado, Damien World Hardy. Los Consejo Mundial de Boxeo tenían el control del comercio de crack en los proyectos Lafayette Gardens de Bethesda, una comunidad de 2.680 residentes en 7 edificios, cada uno de al menos 13 pisos de altura. Damien ya había mostrado signos de homicida en los 90. En 1998, el guardia Michael Collin lo expulsó de una pista de patinaje en Brooklyn en represalia. Ordenó matar a Collin por otro miembro del Consejo Mundial de Boxeo. Damien, estando en prisión, se enteró del asesinato de su hermano, se enfureció y juró vengarse de la banda de Peanut. Eso incluía a Hamo también, aunque Hamo estaba en prisión cuando ocurrió el asesinato. No ayudaba que el presunto tirador fuera el sobrino de Peanut Davis, Rummel Davis. Sería un verano sangriento para la banda de Peanut. Damien ordenó a su ejecutor, Aaron E. Bay Granton, que eliminara a Peanut y a toda su banda. La ola de asesinatos inició cuando Dwayne Thorne Myers, miembro del Consejo Mundial de Boxeo, mató a Gerard Kojak Mackens en el 456 de la calle Lafayette, en el mismo vestíbulo donde también asesinaron a Myron Hardy. Mackens. Se sospechaba que un miembro de la banda de Peanut le había suministrado a Rummel Davis un arma utilizada para matar a Hardy. Después, alrededor de las 2 a.m., el 10 de junio de 2000, Hamo fue atraído por una mujer a la esquina de Quincy Street y Marcy Avenue. Mientras él esperaba en su auto, eBay apareció de repente en la ventana del conductor. Un tiro en la cabeza terminó con el corto regreso de Hamel a Brooklyn. Mike Tyson pagaría después todos los gastos de su funeral, el 1 de agosto. Junior Hamilton recibió un disparo dentro de Fillet of Soul, su restaurante de mariscos, cerca de las 4 a.m. El 10 de agosto, eBay alcanzó a Peanut Davis en el club N.B. en el distrito Soho de Nueva York. eBay le disparó 2 veces por la espalda mientras estaba en su Range Rover. En pánico y mortalmente herido, Davis pisó el acelerador y huyó de la escena. Poco después, atropelló por accidente a Johan Kamitz, cineasta sueco de 38 años galardonado, quien caminaba por la acera y dirigió los videos musicales de The Wannabe y Save Tonight. Después de atropellar a Kamitz, la SUV saltó la banqueta y volcó de lado tras chocar contra un poste de tráfico. Kamitz murió después de ser trasladado de urgencia al hospital, mientras que Davis fue declarado muerto en el lugar del accidente. Consejo Mundial de Boxeo aún no había terminado. En 2002, el hermano mayor de Bomb, Tyrone T-Rock Bomb, fue liberado de prisión. Sin embargo, cometió el error de anunciar su venganza por la muerte de su hermano. Al saber las intenciones de T-Rock, miembros del Consejo Mundial de Boxeo lo emboscaron cerca de una obra y le dispararon 3 veces en la cabeza. En cuanto a Damien, él saldría con Little Kim en 2002 y alguna vez estuvieron comprometidos, irónicamente, con la enemiga asesinada de Damien. Peanut Davis fue el interés amoroso de Little Kim en el video de la exitosa canción Get Money de Junior Mafia en 1995. Little Kim también salió anteriormente con Myron Hardy y también alegó que durante la relación Myron le rompió la nariz, lo que la llevó a hacerse la cirugía plástica por la que es conocida hoy en día. En septiembre de 2003, Hardy estuvo involucrado en un tiroteo con miembros del equipo de seguridad de 50 Cent afuera de un hotel Doubletree en Nueva Jersey. El conflicto supuestamente comenzó cuando Hardy enfrentó a 50 Cent por ofender a Little Kim en una entrevista en Hot 97 de Nueva York a principios de ese año. En abril de 2005, The Daily News reportó que Damien World Hardy quería matar a Mike Tyson por una recompensa de $50,000 que Tyson ofreció por la muerte de su amigo. Miembros del Consejo Mundial de Boxeo supuestamente vigilaban a Tyson y una vez lo ubicaron en una Range Rover en Crown Heights, Brooklyn. No lograron el atentado porque Tyson, como uno de ellos, también era musulmán. Me pongo emocional al hablar de Dios cuando estoy con alguien que realmente de verdad ama a Dios. En el nivel en que lo amo y lo entiendo, en el nivel en que lo amo, así es como me siento acerca de Él. A menudo hablamos de Dios y conectamos con alguien, pero realmente no están presentes, así que continúas la rutina por tu salvación.
Tyson tampoco fue acusado por el supuesto complot de asesinato. Mundo Hardy siguió siendo un hombre libre hasta 2015, cuando fue declarado culpable de ordenar 6 asesinatos. Cumple cadena perpetua sin libertad condicional. Su ejecutor, Aaron E. Bay Granton, también recibió 6 condenas de cadena perpetua. Para la mayoría de las personas, vivir a costa de tu amigo superestrella multimillonario parecería una elección fácil. Pero parece que Daryl Hamelbaum simplemente extrañaba demasiado el juego, lo suficiente como para arriesgar su vida. Oakland, 1991, Charles Cosby era solo otro vendedor callejero, moviendo crack en una ciudad que se ahogaba en él. Estaba ganando dinero, buen dinero, pero en el gran esquema del bajo mundo no era nada, solo un pequeño jugador. Entonces, un día se sentó y escribió una carta, una sola carta que cambiaría el curso de su vida para siempre. Esa carta llegó hasta una celda de una prisión federal a las manos de una mujer más temida que cualquier hombre en el mundo de las drogas. Su nombre era Griselda Blanco, la madrina de la cocaína, responsable de cientos de asesinatos y de construir un imperio multimillonario durante las guerras de la cocaína en Miami. Una mujer que entrenó a Pablo Escobar, Griselda, leyó la carta. Ella, intrigada, respondió la carta. Esa respuesta convirtió a Cosby de vendedor callejero a capo multimillonario de inmediato. Pero el dinero trajo poder, y con él algo más peligroso. El amor de Griselda, Charles Cosby, creció en Oakland, California, siendo el menor de 4 hijos. Desde afuera parecía un hogar estable, pero a puertas cerradas su mundo se estaba desmoronando. Su padre llevaba una doble vida cuando Cosby tenía apenas 2 años. La verdad salió a la luz, una discusión se volvió violenta. Llegó la policía y su padre fue arrestado. La familia nunca volvió a ser completa. Su madre, enfermera, sustituyó el alcohol por Coca-Cola y se volvió una alcohólica funcional. Mantuvo su trabajo, pero su forma de beber dictaba la vida en el hogar. Cosby creció rodeado de caos, y en los años 80 el caos estaba en todas partes. A los 17 años, la epidemia de crack había azotado Oakland como una bomba nuclear. Cosby quería entrar a su manera, y lo hizo a través de un dealer llamado Banana, un hombre con autos lujosos, fajos de billetes y control sobre las calles. Banana tomó a Cosby bajo su protección, le adelantó su primer suministro y le enseñó cómo cocinar crack. Cosby aprendió rápido. En cuestión de meses ya estaba ganando miles. Luego, en un instante, todo se vino abajo. Banana fue asaltado y asesinado. En respuesta, Cosby se fue a la clandestinidad y desapareció en Fresno durante un año. Juntó 30,000 y esperó a que las cosas se calmaran. Luego regresó más despiadado y más ambicioso. Su movimiento más audaz, secuestrar y pedir rescate por un importante narcotraficante por 50,000 ese día de pago, lo puso en el mapa, pero no fue suficiente. Cosby no solo buscaba dinero, buscaba poder, y en 1991 lo encontró. Para entender a Griselda Blanco tienes que regresar a Cartagena, Colombia. En 1943, pobreza extrema, violencia sin reglas. A los 11 años, Griselda cometió su primer asesinato al matar a un niño secuestrado para pedir rescate. Para los 70, ella ya había construido su imperio en Miami, inundando Estados Unidos con más de 1,500 kilos de cocaína al mes. Su violencia hizo que ese tiempo se llamara las guerras de la cocaína. Ella introdujo el escuadrón de sicarios en motocicleta, una táctica que después fue utilizada en asesinatos de cárteles colombianos. Incluso mandó matar a sus esposos, ganándose el apodo de la Viuda Negra. Para ella, negocios y asesinato iban juntos. En 1985, la Administración de Control de Drogas la capturó y la sentenció a 35 años de prisión. Y ahí la encontró Charles Cosby. Cuando Cosby le escribió a Griselda, ella se sintió intrigada, vio algo en él. Empezaron a hablar, primero por cartas, luego de 5 a 6 llamadas al día. Luego ella lo invitó a visitarla en la prisión. Para cuando se conocieron en persona, ya eran amantes. Ella tenía el doble de edad, sobrepeso y estaba encerrada, pero nada de eso importaba. Ella tenía algo mucho más poderoso, dinero y conexiones, y así de fácil, convirtió a Cosby en su principal distribuidor en Estados Unidos. Le entregó 50 kilos de cocaína valuados en 2 millones en 45 días. Vendió todo y se fue con 200,000 en 6 meses.
Fue millonario a lo largo de los años, y después de más de 100 visitas conyugales a Griselda, su red se extendió a 5 ciudades. Tenía los autos de lujo, mujeres, dinero y poder que siempre había deseado. Pero Griselda era una mujer celosa y posesiva. Y cuando se enteró de que le estaba siendo infiel en una noche aparentemente normal en Oakland, el Corvette de Cosby fue emboscado. 12 balas atravesaron la carrocería y las ventanas. Milagrosamente Cosby sobrevivió, protegido por su chaleco antibalas. Blanco ofreció $1 millón por su cabeza, una retorcida muestra de desamor. Días después, Cosby confrontó a Blanco cara a cara en la prisión. Supuestamente ella lo agarró por el cuello y él le suplicó piedad, prometiéndole lealtad eterna. Ella lo perdonó, pero él sabía que sus días se acababan. Poco después de que el imperio de Blanco se derrumbara, su asesino de mayor confianza, Jorge Rivi Ayala, se volteó y la implicó en 3 asesinatos. Desesperada, Blanco planeó secuestrar a John F. Kennedy Jr. y pedir un rescate. Con la esperanza de presionar al gobierno de Estados Unidos para que la liberara, Cosby aceptó a regañadientes, tomando $100,000 de Blanco para organizar el secuestro. Instantes antes del secuestro, su plan fracasó. Un encuentro con la policía asustó a los secuestradores y agentes federales interceptaron sus comunicaciones. Cosby escapó por poco de ser procesado, su casa fue allanada por agentes federales. El mensaje era claro, el juego había terminado. Increíblemente, Cosby salió ileso, evitó la prisión, traicionó a Griselda y sobrevivió, dejando el negocio de las drogas para siempre. Vivió para contar su historia en el documental Cocaine Cowboys 2. Griselda Blanco no tuvo la misma suerte. Tras cumplir 20 años, fue deportada a Colombia en un día de septiembre aparentemente normal. En 2012, Griselda, de 69 años, fue asesinada de 2 disparos en la cabeza por un sicario en motocicleta al salir de una carnicería, de la misma manera en que ella lo había orquestado en sus días en Miami. Charles Cosby jugó el juego al más alto nivel y se retiró. Un sobreviviente poco común. ¿Pero fue habilidad o simplemente pura suerte? Es finales de los años 90 en Memphis, Tennessee. Hay mucha tensión en el ambiente. Las paredes están llenas de grafitis de pandillas. Los vendedores susurran en las esquinas, con los bolsillos llenos de piedras de crack y fajos de billetes. Pero detrás de todo esto había un nombre. Casi nadie se atrevía a mencionarlo. Craig Pettis. Su nombre tenía peso en las calles, pero él era como un fantasma. Esta es la historia de cómo un chico de Memphis construyó un imperio criminal que se extendía hasta el notorio cártel de Sinaloa en México y cómo todo se vino abajo. Craig Pettis nació en 1976 en Riverside, uno de los barrios más duros de Memphis. Su madre soltera, Evergene Pettis, trabajaba incansablemente, pero las calles tenían su propio atractivo. A los 15 años ya eran los años 90 y Craig ya iba por el camino equivocado. Eligió el crimen para hacerse rico, a diferencia de su medio hermano disc jockey Paul, quien luego sería famoso con 36 Mafia. Petty fue arrestado por primera vez al disparar accidentalmente una escopeta recortada en su casa. Poco tiempo después, él ya estaba vendiendo crack. A los 16 años fue acusado de intento de asesinato después de dispararle a un rival llamado Eric Cole. Tuvo suerte ya que evitó cargos como adulto debido a su edad, pero una evaluación psicológica lo calificó como impulsivo, enojado y rebelde, rasgos que más tarde definirían su carrera. 1995, un año que lo cambió todo. Craig Pettis llevaba años buscando la vida, pero seguía siendo pequeño. Eso estaba por cambiar. Su primo Antonio Big Wayne Allen le avisó sobre $500,000 en efectivo escondidos dentro de un Chevy Lumina incautado que estaba en un lote de autos decomisados en Memphis. El dinero pertenecía a un traficante que había sido arrestado recientemente. Entrar a robar era arriesgado, pero la ganancia era demasiado grande para ignorarla. Grant Wayne era demasiado corpulento para trepar la cerca, pero Pettis, más pequeño y ágil, no tenía ese problema. Por la noche, trepó la cerca, agarró el botín y se fue con una suma que le cambiaría la vida. Pettis y Grant Wayne lo repartieron y Pettis se llevó $50,000 en efectivo, más de lo que había visto jamás. La mayoría de los adolescentes lo gastaría en lujos. Pettis vio el panorama completo, trató el dinero como capital y lo reinvirtió de inmediato en cocaína al mayoreo. En pocos meses transformó esos 50,000 en cientos de miles. Ya no solo vendía crack, estaba construyendo un imperio.
Pettis se centró en distribuir, reclutando amigos de la infancia y personas de confianza para mover el producto. Compraba kilos en Texas y California y usaba casas de seguridad para distribuirlos por las fronteras estatales. Este cambio lo volvió una de las figuras de ascenso más rápido en el negocio de drogas en Memphis. Era inteligente, cauteloso y ambicioso, pero también sabía que el verdadero poder no estaba en Memphis, sino en México, así que hizo el movimiento más audaz de su carrera. Fue directo a la fuente. Mientras la mayoría de los distribuidores en Memphis peleaban por las esquinas, Pettis estaba jugando un juego diferente. A finales de los años 90 tenía vínculos directos con Edgar La Barbie Valdés Villareo, una figura de alto rango en la facción Belcher-Leva del cártel de Sinaloa. Para un joven afroamericano de Memphis, ser aceptado en los altos rangos de los cárteles mexicanos era inaudito. Pettis no solo se unió al cártel, también fue uno de sus socios más valiosos. Inundó Memphis con cocaína del cártel, haciendo de la ciudad un centro clave de drogas. La Interestatal 55 y la I-40 dejaron de ser solo carreteras. Se volvieron arterias que movían millones en drogas y dinero cada mes. En su apogeo, Pettis supuestamente traficaba más de 1.500 kilos de cocaína al mes, usando compartimentos ocultos en tráileres, aviones privados y vagones de tren. Su operación se extendía más allá de Memphis, abasteciendo a distribuidores en Texas, Georgia, Mississippi y Carolina del Norte. Las ganancias eran astronómicas, pero también lo eran los riesgos. Con el poder llegó la paranoia. Pettis entendía que en su campo el miedo era una moneda de cambio, y de vez en cuando había que dar ejemplos. En 2002, Pettis descubre que su primo Antonio Allen se volvió informante. La traición le dolió profundamente, pero la emoción no tenía cabida en ese mundo. Puso una recompensa de $100,000 por la cabeza de Allen. Tobias Pride, uno de sus sicarios más confiables, llevó a cabo la ejecución. El cuerpo de Allen fue encontrado lleno de balas. 2004 Latrell, Small y Colonji. Griffin pensó que podían robarle a Pettis y salirse con la suya. Clarence, el asesino Brody, despiadado ejecutor de la banda de Pettis, los atrajo a lo que creían era otro trabajo. En cambio, se subió al asiento trasero de su auto y les disparó a ambos hombres en la parte de atrás de la cabeza. Los cuerpos fueron arrojados como basura. En 2005, Mario Stewart Pettis descubrió que había dado información a las autoridades. Stewart fue asesinado en su casa, cerca de sus hijos. No solo era un mensaje para los informantes, también era una táctica de guerra psicológica. En 2006, la muerte de Marcus Turner fue particularmente brutal. La organización de Pettis sospechaba que Turner conocía el paradero de un asociado desaparecido que robó millones en cocaína. Lo secuestraron, lo mantuvieron cautivo durante 3 días y lo torturaron en varios lugares de Memphis. Turner no tenía las respuestas que ellos querían, pero no importaba. Sus captores lo ejecutaron y dejaron su cuerpo golpeado en una zanja al otro lado de la frontera de Mississippi. 2007, cuando Mario McNeil cometió el error de amenazar a la madre de Pettis, la represalia fue rápida y pública. El ejecutor de Pettis, Martin Lewis, abatió a McNeil a plena luz del día en un restaurante concurrido de Memphis. Para entonces, Pettis no solo traficaba drogas, era un caudillo que manejaba su imperio como una operación militar. Sus ejecutores actuaban como escuadrones de la muerte llevando a cabo asesinatos. Con la eficacia de sicarios expertos, la ciudad sangraba. Pero todo el tiempo, Pettis había estado orquestándolo todo desde la distancia, lejos de Memphis. De hecho, desde 2002, Pettis había sido residente de Querétaro. En 2002, tras una gran redada de cocaína, Pettis fue acusado. Pero no esperó a que le pusieran las esposas. Huyó a México. Pero Pettis no simplemente desapareció. Prosperó gracias a sus vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Pettis halló refugio en Querétaro, una región próspera y tranquila al norte de Ciudad de México. Vivía en una extensa propiedad con muros altos, cámaras de seguridad y guardias armados. Disfrutaba de todos los lujos de un capo del cartel, chefs privados, autos caros y un equipo de seguridad de élite, incluyendo policías locales corruptos. Pettis mantenía un perfil bajo y evitaba la extravagancia que había hecho caer a otros jefes. En vez de ir a clubes nocturnos y buscar atención, prefería círculos exclusivos, socializando solo con asociados y funcionarios mexicanos en la nómina del cartel. Las autoridades mexicanas tenían miedo o estaban sobornadas para no intervenir.
Incluso en el exilio, Pettis seguía supervisando su operación en Memphis con teléfonos desechables y mensajes codificados. Él seguía controlando los envíos que se movían de México hacia Estados Unidos. Su red era tan eficiente que, en un momento dado, Memphis recibía envíos directos de cocaína, oculta dentro de tráileres llenos de productos agrícolas. Pero la vida en México no era completamente segura. Su presencia atrajo la atención de rivales e incluso dentro del cártel de Sinaloa había quienes resentían su éxito. Dirigiendo una operación clave de drogas en un cártel mexicano como forastero, siempre estaba en peligro. Con el tiempo surgieron rumores de que Pettis atraía demasiada atención y que sus días estaban contados. El 10 de enero de 2008, fuerzas militares mexicanas lanzaron una redada masiva en su finca en Querétaro. Helicópteros sobrevolaban mientras francotiradores tomaban posiciones. Agentes federales entraron a la mansión, vencieron a los guardias y sacaron esposado a Pettis. En cuestión de horas, Pettis fue extraditado a los Estados Unidos. Así terminaron sus 6 años como fugitivo. 2012, el juicio fue un espectáculo. El juicio de Craig Pettis no era solo otro caso de drogas. Fue un momento histórico para el crimen organizado en Memphis. Los fiscales federales presentaron su caso meticulosamente, testigo tras testigo subió al estrado. Antiguos asociados, traficantes rivales e incluso sus propios sicarios, todos ansiosos por salvarse de cadenas perpetuas. El miedo a represalias del cártel dominaba la sala del tribunal. Los druidas permanecieron anónimos por seguridad. Algunos testigos declararon desde lugares no revelados, con sus voces alteradas y sus rostros ocultos. Las pruebas de la fiscalía eran abrumadoras. Tenían grabaciones de su voz ordenando asesinatos, registros financieros que exponían millones en dinero de drogas lavado, testimonios de sus sicarios detallando asesinato tras asesinato. Realizados bajo sus órdenes, el gobierno federal había construido un caso sólido en su contra en 2013. El veredicto fue rápido y brutal. Cadenas perpetuas, sin libertad condicional, sin apelaciones, y el conocimiento de que estaría a merced del cártel por el resto de su vida. Craig Pettis no solo era traficante, era una anomalía, un estafador callejero que ascendió hasta colaborar con el cártel más peligroso del mundo. Como muchos antes que él, Pettis era solo otro capo que confundió el poder con la permanencia. El juego sigue con una nueva generación de jugadores, muchos ni siquiera conocen su nombre.